Regresamos al Noticiero en esta 10ª edición. Ya nos queda la última media horita, menos de media hora, se va terminando. Ya no hace tanto frío, está todo entrando en calor. Pero bueno, hablando de calor y hablando de temperaturas elevadas, si hablamos de una región en el mundo en el que siempre hay algún fuego, a veces literalmente hablando, es en Medio Oriente. Y no voy a ser yo quien les cuente las últimas novedades o cómo está el escenario en esa región del mundo, sino que tenemos un especialista, me refiero a Patricio Olivera Abdala, especialista de Punto Cero, el portal, pueden leerlo habitualmente. Y hoy lo tenemos debutando en el Noticiero, así que bienvenido, Pato. Se me va a escapar un bochi porque nos conocemos de hace ¿cuánto? 20 años más o menos. 20 años, de antes de nacer, más o menos. Sí, antes. Él no había nacido y ya éramos amigos, así que por ahí si se me escapa un bochi, disculpe a la población del otro lado. Perdón, Gustavo Coronel, que está escuchando también el Noticiero, así que pido disculpas de antemano, pero bueno. Bienvenido, Patricio. Vamos a empezar con las formalidades. Bueno, Diego, muchas gracias. Buen día para toda la comunidad cero. Bueno, como vos lo decías, nos vamos a ir a la región de mayor calor en estos momentos. Y para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, vamos a entrar un poco así, vamos a imaginar un poco lo que es Medio Oriente, ¿no? Porque, y relacionándolo un poco con lo que es la pandemia hoy en día. Todo el mundo obviamente siempre escuchó lo que pasó en China, lo que pasa en Japón, en todos los países del Oriente Lejano. Pero muchas veces no escuchamos lo que pasa en Medio Oriente, o lo que escuchamos siempre es toda la parte mala, terror y guerra y esto. Bueno, yo les cuento, en la nueva modalidad, la nueva actualidad, la nueva, digamos, vida que estamos viviendo todos, Medio Oriente no escapa a esto, ¿no? En lo que tiene que ver con la pandemia, el COVID, también ha sido azotado por este virus tremendo que nos está, de alguna forma, complicando la vida. Y tenemos que decirles que hoy en día muchos de los países que están en el Medio Oriente están sufriendo y están colapsando su sistema de salud. Y si uno tiene que decir qué país es el que en este momento está en el pico de la pandemia, digamos, en el pico de los casos en Medio Oriente, si yo se los digo, por ahí ni se lo imaginan. Pero bueno, para no develar tanto y hacer esperar el misterio, el país que en este momento está atravesando el pico de la pandemia en Medio Oriente es Bahrein. Un país, pero muy, muy chiquito, que en este momento está en el 90% de su ocupación total de lo que tiene que ver con el sistema de salud. Vamos a decirle a la audiencia que Bahrein es un país, es algo así, para que se den una idea. Sí. Pero bueno, hoy en día está atravesando, la verdad, que el momento más alto de la pandemia. Y otros países que siempre han estado en la mira, como el caso de Irán, que está un poquito más para el lado del otro lado de lo que es el Oriente Medio, pero está ahí también, ¿no? Está ya atravesando ni siquiera la tercera ola, ya podemos decir que está en la cuarta, quinta, no se sabe más o menos, pero tiene una gran cantidad de casos de muertes diarias por el COVID, alrededor de 300, 400 personas por día. Discúlpame, Patricio, tengo una consulta, sí. Porque por ejemplo en las páginas oficiales de los datos de coronavirus, evidentemente por lo que mencionás, si tenés conocimiento, se informa menos el número de fallecimientos y de casos diarios. Es como lo que pasó de alguna manera en su momento en algunos países también de nuestra región. Por ejemplo, al presente, Bahrein informa 670 decesos nada más, fallecimientos. 600, para que se den una idea, es una cantidad enorme para el tamaño de Bahrein. Bahrein es nada, o sea, es más chiquito que la capital federal, para que se den una idea. Que tenga 600 muertos es tremendo. Pero bueno, también son países que su sistema de salud, no tienen casi sistema de salud público, si bien obviamente tienen hospitales como todo el mundo, pero es todo privado, ¿sí? Y son reinados muy chiquitos, que es muy fácil también de cerrar, ¿no? De hacer un confinamiento mucho más estricto, pero bueno, lamentablemente para la población de Bahrein es algo tremendo, ¿no? 600 personas, 600 muertos por día es impresionante. Pero hay otros países, como recién decía, Irán, que si bien nosotros conocemos una parte de los casos diarios que se dan, no sabemos si realmente son esa cantidad de casos. Suele pasar, ¿no? Como pasaba en China, que nos decían que había tanta cantidad de muertos, pero no sabemos realmente. Porque, sí, por eso. También tiene que ver mucho con los sistemas. Claro, con sus gobiernos. Exactamente. Entonces nosotros queremos creer, queremos ser crédulos en todo lo que se nos informa, pero bueno,
Esa es la realidad que hoy al día están mostrando estos países. Bien, otro país que también muestra un alto... Perdón, te interrumpo sí. para mencionarte justamente el número de fallecimientos en la República Islámica de Irán es de 74.241, más que Argentina, por ejemplo. Exactamente, sí. Es un país que tiene un territorio bastante extenso también, pero convengamos que Irán, o sea, su territorio también es muy desértico, ¿no? Entonces se concentra mucho en ciertas zonas de lo que es el país. Entonces no podemos decir que es igual que Argentina. Realmente no podemos comparar a nadie. O sea, cada país es un mundo aparte y hay que ver la situación de cada país. Para mí no hay que comparar porque no tiene, o sea, relación en número de cantidad de gente, en la distribución, en la cantidad de habitantes por metro cuadrado, bueno, todas esas cosas. Entonces, si nos ponemos a pensar, es crítica la situación en muchos países. Ni hablar de, bueno, si nos vamos un poco más lejanos a lo que es India, que hoy en día está rebalsado y ya tiene mucho más del 95% de lo que es el sistema. O sea, está en un pico, pero recontra elevadísimo, está inalcanzable para todo el resto del mundo. Para mencionar la cantidad de fallecimientos en India, data de 234.083 personas que perdieron la vida. Exactamente, eso es tremendo, no podemos imaginarnos la situación que debe estar viviendo la India, pero bueno, lo vemos en los números, en la televisión y sí es grave. Pero bueno, obviamente si hacemos un recorrido, un pantallazo por cada país, hay una página también de la agencia Reuters que uno se puede meter y ver los porcentajes en cada país. Son altos, pero lo que hay que decir es que en este momento se está viniendo el calor en Medio Oriente, ¿no? Está como nos pasó a nosotros en Argentina, ¿no? Viene el calor y empiezan a bajar los casos, pero bueno, son elevados los números. Y otra cosa que no podemos dejar de decir son las vacunaciones que hay. El único país o los únicos países en Medio Oriente que han registrado una mayor vacunación obviamente es Israel, que ha vacunado casi, ya obviamente mucho más que el 50, el 60% de su población. Una población pequeña dentro de todo, pero hay que vacunarlos. No se puede decir que es fácil con toda la situación que pasa hoy en día con las vacunas. Superaron las 10 millones de dosis de vacunas. Sí, no, es tremendo. De hecho, bueno, muchos han visto en la televisión que ya se sacaron el barbijo, por lo menos al aire libre, no así en los lugares cerrados, porque obviamente nadie sabe cómo va a funcionar la vacuna. Si bien tienen una estimación de que las vacunas van a funcionar por mayor al porcentaje de 90% de la inmunización de todos, no sabemos, porque es algo nuevo, entonces no se sabe. Por ahí de acá a 6 meses vuelven a crecer los casos. Los casos en Israel bajaron a menos de 200 por día y han tenido días en que no hubo muertes. Eso también es una esperanza para todo el resto. Pero bueno, tenemos ese caso. El mismo caso es en el de Emiratos Árabes, que también se ha vacunado muchísima gente, pero también son potencias económicas muy, muy grandes y han salido al mercado y compraron. También hay que decir que Israel vivía una situación ya un poco más en lo político, donde estaban en plenas elecciones, donde su último presidente, el primer mandatario Netanyahu, volvía a querer reelegirse. Bueno, no llegó a formar gobierno. Sepan ustedes, así para darles un pantallazo general a la gente, que allá, a diferencia de Argentina, cuando vos sos elegido presidente, tenés que formar un gobierno con todo el resto. O sea, no es que vos, como acá pasa, que ya vos elegís ministro de Economía, ministro de esto, lo otro. Allá te tenés que sentar con el resto de lo que es el Parlamento y empezar a formar tu gobierno. Que no así pasa siempre, sino que puede pasar 1 año, 2 años y no forma nada, ¿no? Sí, de hecho, y en este caso, el Líbano estuvo años sin tener gobierno. Exactamente, bueno, para los que no saben, yo viví en el Líbano 2 años y durante ese tiempo viví sin presidente en el Líbano, durante 2 años justamente, y no es que el país se derrumbó, al contrario, o sea, siguió porque tiene un primer mandatario, un primer ministro que se hacía cargo de todo lo demás, pero bueno, cada 3, 4, 5 meses querían formar gobierno, tienen que formarlo con la oposición y no se pudo. Y así siguió, bueno, pasaron 2 años y hasta que me fui yo también y apareció el presidente. No sé si era por mí, pero bueno. Datos, no opinión. Exacto. Cuestión de que en Israel, bueno, Netanyahu también estaba
estaba mal visto, estaba acusado también de corrupción junto a su familia. Y creo que esto fue como también lo salvó un poco de alguna forma la situación de la vacunación, que era uno de sus objetivos para la elección, vacunar a la mayor cantidad de gente, y lo hizo. Pero no así pudo lograr la formación de su gobierno, así que quedó en manos de otro candidato, no presidente, sino otro candidato dentro del Parlamento, como para que él forme el gobierno. Para arrojar otro dato estadístico, Emiratos Árabes Unidos también superó los 10 millones de dosis de vacunas. Exactamente, otro país que a nivel de potencia económica es impensado, ¿no? Pero también su población es pequeña, ¿no? Son lugares muy chiquitos. Pero bueno, lo hicieron. No así hay otros países en el mundo donde también por el mismo tamaño todavía no han vacunado ni al 2% de su población. Pero bueno, esta es la nueva, digamos, la nueva normalidad, la nueva vida que estamos todos tocando, que es esto de la vacuna, la pandemia, etcétera. Pero hay sucesos de la vieja normalidad, de la antigua vida que teníamos, que son las guerras. Lamentablemente las guerras no paran. Es algo que la pandemia no pudo evitar. Sí hubo algún tipo de tregua en algún momento en algunos países con conflicto, pero el caso más redundante, el más relevante, que tenemos hoy en día es el de la guerra que está ocurriendo entre Yemen y Arabia Saudita, que no paró ni un minuto a pesar de la pandemia. Y eso que Yemen es un país que está sumido en la pobreza, o sea, tiene muchos niveles de pobreza muy altos. El COVID atacó fuertemente en ese país. Y a su vez Arabia Saudita, que también lo padeció, pero en menor grado. Sigue el conflicto. Es un conflicto bastante duro porque, digamos que Yemen, si bien es un país pobre, tiene una fuerza paramilitar, digamos, bastante fuerte y ha seguido atacando del otro lado de la frontera de Arabia Saudita, se ha inmerso con esta nueva guerra de los drones, ¿no? Como lo habíamos llamado en algún momento en alguna nota, que son las guerras del futuro, ¿no? La guerra con drones. Y invierte mucha plata. También hay un movimiento, como todos conocen, Hezbollah, que está metido en algunos países, es una influencia iraní en toda la región. Y bueno, obviamente hay una pelea y hay una disputa muy grande entre facciones sunitas y chiitas, para los que no saben, del lado los chiitas, que son más para el ala iraní, o sea, y el otro es sunita, que es del lado Arabia Saudita. Que bueno, es una pelea de influencias dentro de la región que hace que se desestabilice de vez en cuando también los países que están en conflicto. Tremendo el panorama que está metiendo Patricio Olivera Abdala, con quien estamos conversando. Si te queda ahí alguna información pendiente, es momento de tirar antes de compartir tus redes y para que te sigan y estén al tanto de todo lo que sucede en Medio Oriente. Sí, hay algo que no podemos dejar de nombrar, que fue el año pasado el conflicto en Artsaj, en Armenia, que si bien tuvo un desenlace fue de algo un poco muy rápido, ¿no? entre Armenia y Azerbaiyán. Si bien se llegó como a una paz duradera, digamos, virtual, Azerbaiyán mantiene asediado a esta región de Armenia. De hecho, mantiene todavía muchos presos de lo que quedó de la guerra. Bueno, todavía no los han devuelto. O sea, es un conflicto que todavía no terminó en esta región. Y no sé cómo puede surgir este año, o sea, que haya alguna contraofensiva o no, pero bueno, por ahora la cosa está así. O sea, las relaciones quedaron muy difíciles para ambos lugares, sobre todo para el lado de Armenia, que es el que más sufrió las bajas de su población, todo lo que fue el ejército que estuvo ahí. Bueno, Rusia también está en el medio. Bueno, ya sabemos quiénes son un poco los actores, ¿no? en estos lugares: Rusia, Estados Unidos, que son las dos potencias que siempre están acá metidas en Medio Oriente, de alguna forma, de un lado o de otro. Pero bueno, este es un poco el panorama entre una mezcla de lo que es la pandemia con lo que son las guerras que todavía quedan en la zona. Pero bueno, hay que ver cómo se desenvuelve este año. Yo calculo que... me olvidaba. Siria, no hay que olvidarse de Siria. Y de Afganistán, que Biden, al igual que muchos presidentes anteriores, dijo que iban a sacar las fuerzas de ocupación que tenían en estos lugares. Así que bueno, veremos si alguna vez se retiran tanto de Irak, de Afganistán, y ni hablar de Siria, que lamentablemente está destruida, con ocupación de Turquía, con ocupación de un montón de naciones dentro de Siria, que bueno,
al día de hoy todavía sobrevive, digamos, entero su mapa territorial. Pero bueno, hay que ver cómo se desencadena este año después o durante la pandemia o post pandemia, digamos. Muy bien. Bueno, ante cualquier novedad, obviamente está el micrófono abierto del Noticero y desde ya agradecidos en nombre de todo el equipo del Noti con la palabra de Patricio Olivera Dudala, especialista en Medio Oriente, que hizo un pantallazo en unos minutos, nos contó toda la situación de todo lo que ocurre en la región. Así que desde ya muchísimas gracias y pueden seguirte en... Lo tenemos ahí, ya se fue, ya... Oh, está... No, estoy acá. Bueno, pueden seguirte a través de alguna de las redes, activo en Twitter, en Instagram, supongo. Sí, Pato Abde en Twitter, pueden seguirme obviamente en Cero acá con ustedes. Pero bueno, sí, en Instagram Patricio Olivera Abdala, para los que me quieran seguir. Bueno, cualquier cosita, seguiremos estando en contacto y todas las novedades de Medio Oriente y la región para informarlos a ustedes y a la audiencia. Buenísimo, muchísimas gracias. Tuvimos la palabra de Patricio Olivera Dudala y nos quedan nada más que 5 minutitos para ver si tenemos ahí a Fede Marchi para hablar de fútbol, a ver si contamos con su palabra antes de cerrar esta edición del Noticero, donde nos quedaron un montón de temas pendientes. Incluso nos quedó afuera charlar con Nahuel sobre la denuncia justamente a un entrenador en el fútbol argentino por parte de jugadoras y etcétera, etcétera. Nos quedaron un montón de cosas afuera. Por ejemplo, Vicky Duclos Iboe con lo que es cultura e industria audiovisual también quedará fuera del Noticero, así que si nos queda un minuto tenemos la palabra de Fede Marchi para cerrar esta edición número 10 del Noticero, al cual le mandamos saludos y agradecimientos a toda la comunidad de la radio que está ahí del otro lado mandando mensajes y demás. La idea es que manden audios, queremos que se instale el WhatsApp de la radio, 73 60 49 07, con pedidos de canciones. Y ahora me acabo de acordar que sonó Jolene hace un ratito de Miley Cyrus, pedido por Vicky, y antes había sonado Suburbia, Pet Shop Boys, sonó también Foo Fighters, y nos queda una canción para el final, a ver de algo que hayan pedido. ¿Lo tenemos ahí ya, Fede, del otro lado? ¿No todavía? Bueno, vamos a ver si llegamos, si no, quedará afuera también de los contenidos de esta mañana. La programación de Punto Cero en este viernes sigue. Apenas termina el Noti, ahora se quedan con tipos raros para la actualidad política del país, con un toque de humor más que ácido. Luego la programación continúa en vivo, obviamente, con Rock and Rock, en la conducción de Brian Ozark. Tremendo programa para conocer discos, bandas, artistas y demás. Creo que hoy habían tirado con Manu Ceronero que iba a ser de chicas en el rock. Luego de Rock and Rock tendremos Clase B, para hablar de cine argentino, cine nacional. Luego también tenemos No Sonoras. No Sonoras prácticamente hablan de todo, unos informes tremendos. Luego la continuidad de la radio con Toco y Me Voy, programa deportivo por excelencia de esta programación. Y el cierre de este viernes, obviamente, que es con La Cantera Deportiva, el clásico. El clásico, uno de los programas más viejitos también en esta emisora, que superaron los 200 emisiones hace un par de semanas atrás. Así que tremendo. Bueno, vamos cerrando esta edición. No sin antes refrescar los datos de coronavirus de Argentina, que este viernes hasta ahora no había tenido ni un minutito para hacerlo. Así que voy a recordar los datos de Argentina coronavirus a través del mapa, como se suele titular esos informes que están en el portal de noticias. Argentina contabiliza un total hasta el momento de 3.095.582 casos totales. En este momento se encuentran activos 272.089 casos, con el número que no queremos que se incremente y todos los días lamentablemente sube y sube, es de 66.273 personas fallecidas. Ok, bueno, cerramos ahora enseguida la edición de esta mañana. El número que sí nos gusta es el de personas recuperadas, 2.757.230. Vamos a llegar a 3 millones de personas recuperadas, ese es el número que queremos. Y obviamente hay 8.591.061 dosis de la vacuna y en las últimas 13 horas se contabilizaron casi 200.000 dosis aplicadas. Así que bueno, y ahora el número global para tener siempre de referencia, mientras me acomodo en la silla y vamos cerrando el Noti, es de un total de casos a nivel mundial de 156.805.325. En este momento hay 18.513.131 casos activos. El número total de víctimas fatales debido al coronavirus en todo el mundo después de más de un año es de 3.272.273, lo que da una tasa de letalidad del 2,09%.
bajó la letalidad en relación a los números que dimos la semana pasada. Eso es una buena estadística para mencionar. El total de recuperados y recuperadas es de 135.019.921, lo cual da un número de 86,11% de personas recuperadas. Y el total de vacunados y de vacunadas en todo el planeta es de 632.135.758. Este número es el 8,10% de toda la población. Ahora sí, vamos a dar cierre entonces a esta jornada del noticiero. Mi nombre es Diego González y tuve otra vez el placer de participar, de ser parte de esta comunidad para brindarles información y también para, ¿por qué no?, levantar el viernes, porque hay que levantarlo con buena música. Así que no sé qué va a sonar ahora, pero va a sonar algo copado seguramente que va a elegir ahí la producción del otro lado. Como dije recién, mi nombre es Diego González y obviamente quiero decir lo que tengo que decir cuando me despido del Noti. Es Stay Classy San Diego. No se vayan, que hay más flash informativo. Entre paros y sanciones. El Ministerio de Transporte comunicó que sancionará a las empresas que no brinden servicio entre las 21 y 6 horas. El aviso se debe a la amenaza del sector en el área metropolitana de Buenos Aires. Otra cepa en Brasil. Detectaron una mutación de la variante de Manaus en casi 400 muestras en Río de Janeiro. De todas formas, aún se desconoce si varía su contagiosidad y letalidad. Padrón provisorio. La Cámara Nacional Electoral anunció que ya está disponible para consultar el padrón para las elecciones legislativas. Hasta el momento se realizarán en septiembre y noviembre de este año. Entre Ríos medicinal. El Senado Provincial autorizó el sembrado, cultivo, transporte y almacenamiento de cannabis y derivados con fines medicinales. La producción puede ser para consumo personal y organismos públicos y privados. La otra vacuna rusa. El Ministerio de Sanidad, el Centro Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa registraron una nueva droga monodosis. La denominada Sputnik Light tiene una eficacia de 79,4%. Y finalmente, Argentina tiene fecha. La selección masculina de fútbol jugará ante Chile en Santiago del Estero el jueves 3 de junio y el martes 8 visitará Colombia. Cabe recordar que pertenecen a las fechas 7 y 8 sin haberse jugado las dos anteriores.